Continuando con los misterios menores del cristianismo y de todas las otras religiones, puesto que son los mismos, en este video vamos a estudiar brevemente el concepto de la Santísima Trinidad. Como siempre, nos vamos a seguir rigiendo por un libro llamado Cristianismo Esotérico de la filósofa inglesa Anna Besant. Como ya hemos dicho, ella fue directora de la Sociedad Teosófica Internacional por más de 20 años y escribió muchísimos libros y dio muchísimas conferencias. Esta sociedad fue fundada por la también filósofa Helena Blavatsky, que escribió muchos libros, el más famoso de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella le dio al público no iniciado de Occidente las claves para decodificar los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos. La señora Blavatsky era experta en símbolos, experta en religiones comparadas, y la más famosa de las claves que ella dio fue la clave antropológica, la famosa antropogénesis, donde ella narra con todo detalle las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. También dio la cosmológica, la numerológica, la astrológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objeto, veamos lo que dice la señora ya mencionada Anna Besant sobre la Trinidad. Y dice: para que sea provechoso el estudio de la existencia divina, hay que tomar como punto de partida su unidad. Así lo han afirmado todas las religiones, así lo consignan todas las filosofías, comillas, solamente uno sin segundo. Oye Israel, exclamó Moisés, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, declara San Pedro. No hay más Dios que Dios, afirma el fundador del Islam, y de esta sentencia hace el símbolo de su fe. Así pues, una existencia sin límites, solo conocida de ella misma en toda su plenitud, eternas tinieblas de las cuales nace la luz. Pero en cuanto a Dios manifestado, el uno aparece trino, trinidad de seres divinos, uno con Dios, tres como poderes manifestados. Esto también ha sido declarado siempre, y es tan vital esta verdad, por lo que se relaciona con el hombre y su evolución, que en todos los tiempos ha sido parte esencial de los misterios menores. Entre los hebreos se conservó secreta esta doctrina por razón de las tendencias antropomorfas de aquel pueblo, pero los rabinos estudiaban y adoraban el anciano de los días, de quien procede la sabiduría, y de esta el entendimiento, Keter, Chogma y Binah, como se habla en la Cábala. Tales constituían la Trinidad Suprema, exhibición en el tiempo de lo uno que está fuera del tiempo. El libro de la sabiduría de Salomón se refiere a esta enseñanza, haciendo de la sabiduría un ser. Según el autor Maurice, comillas, el primer Sefirote, denominado Keter, la corona, Kadmon, la luz pura, y Ensof, el infinito, es el Padre omnipotente del universo. El segundo es Chogma, el cual, según hemos comprobado por las escrituras sagradas y por los rabinos, era la sabiduría creadora. El tercero es Binah, o inteligencia celeste, de donde los egipcios sacaron su Nef, y Platón sus Nous de Miorgos. Después el Espíritu Santo, que compenetra, anima y gobierna este universo sin límites. Esto según la Cábala. Pero continúa la señora Besant: la influencia de esta doctrina sobre las enseñanzas del cristianismo está indicada por el Din Milan en su historia de la cristiandad, donde dice, comillas, este ser, el verbo o la sabiduría, era impersonalizado de modo más o menos determinado, conforme a las nociones de los países y tiempos respectivos, eran más populares o más filosóficas, más materiales o más abstractas. Entendía esta doctrina desde el Ganges y aún desde las orillas del Mar hasta el Iliso. Era el principio fundamental de la religión y de la filosofía sindas, era la base del zoroastrismo, era el platonismo puro, era el judaísmo platónico de la escuela de Alejandría. Así que podrían citarse muchos pasajes de Filón sobre la imposibilidad de que el primer ser existente por sí llegase a ser conocido por el entendimiento humano,
Y no es dudoso que hasta en Palestina Juan el Bautista y nuestro Señor mismo no expresaron ninguna doctrina nueva, sino más bien el común sentir de los más ilustres sabios, al declarar que, en comillas, ningún hombre había visto jamás a Dios. De acuerdo con este principio, al interpretar los judíos las más antiguas escrituras, en vez de la comunicación directa y sensible de la gran divinidad una, colocasen de mediadores uno o más seres intermedios, según la autorizada tradición a que aludió San Esteban. La ley fue dada, comillas, por disposición de los ángeles, y según la otra, esta función fue conferida a un ángel solo, llamado a veces el de la ley, y a veces Metatrón, pero el más común representante de Dios, por decirlo así, cerca del sentido y mente del hombre, era el Memra o verbo divino, siendo de notar que este mismo hombre se encuentra en los sistemas indostánico, persa, platónico y alejandrino. Con el mismo término designaron al Mesías los targumistas, primeros comentadores judíos de las Escrituras, y no hay para qué indicar de qué modo se santificó al introducirlo en el esquema cristiano. Como dice el sabio Din, el concepto de verbo, el logos, era universal, formaba parte de la idea de una trinidad. Los filósofos hindúes después hablan de Brahman, el Brahman manifestado como Sat, Chit y Ananda, o sea, existencia, inteligencia y felicidad. En el concepto popular, el Dios manifestado es una trinidad: Shiva, principio y fin; Vishnu, conservador; y Brahma, creador del universo. La religión mazdeísta presenta también una trinidad semejante: Ahura Mazda, el gran uno, el primero; luego los gemelos, la segunda persona dual, pues la segunda persona de la Trinidad es siempre dual, desfigurada en los tiempos actuales como un dios o un diablo opuestos; y la sabiduría universal, Almighty. En el budismo del norte vemos que Amitabha, la luz infinita; Avalokiteshvara, origen de las encarnaciones y la mente universal, Manjusri. En el budismo del sur la idea del Dios se ha desvanecido, pero con tenacidad significativa reaparece la triplicidad como refugio a que se acoge el budismo meridional: el Buda, el Dharma, la doctrina, el Shanga, la orden. Pero el mismo Buda es a veces adorado como la Trinidad. Es pues una piedra de Buda se halla escrita una salutación dirigida a él como a una encarnación del Eterno, y dice: oh tú eres Brahma, Vishnu y Mahesha Shiva, a ti adoro, el que eres elevado con 1000 nombres y bajo diversas formas en la figura de vida de Buda, el Dios de misericordia. Y agrega la señora Bizan: en las religiones que han desaparecido se encontraba la misma idea de Trinidad. Ella dominaba todo el culto religioso de Egipto. Tenemos una inscripción jeroglífica en el Museo Británico que se remonta al reinado de Senecho en el siglo VIII antes de la era cristiana, la cual demuestra que la doctrina de la Trinidad es en la unidad, formaba ya parte de su religión. Así era la verdad vista desde una fecha mucho más antigua. Ra, Osiris y Horus formaban una trinidad cuyo culto se hallaba muy extendido. Osiris, Isis y Horus eran adorados en Abidos. Con otros nombres recibían culto en diversas ciudades, y el triángulo era el símbolo usado comúnmente para representar al Dios Trino. La idea fundamental de estas trinidades, como quiera que se las llamase, está manifiesta en un pasaje citado por Maluto, en el cual un oráculo, censurando el orgullo de Alejandro Magno, dice: primero Dios, después el Verbo y con ellos el Espíritu. En Caldea, pues, formaban la Trinidad Suprema Anu, Ea y Bel, siendo Anu el origen del todo, es la sabiduría, y Bel el espíritu creador. Respecto a China, observa un escritor llamado Williamson, comillas: en la China antigua acostumbraban los emperadores sacrificar cada tercer año a aquel que es 1 y 3. Había una sentencia china de que Fe es una persona, pero tiene 3 formas:
En el elevado sistema filosófico conocido en China como taoísmo figura también una trinidad. Comillas, la razón eterna produjo el uno produjo el dos, y el dos produjo el tres, y tres produjo todas las cosas. Lo cual, como Lecomte dice, comillas, parece demostrar que tenían algún conocimiento de la Trinidad. Así pues, la doctrina cristiana de la Trinidad concuerda por completo con la de las otras religiones en lo que refiere a las funciones de las tres personas divinas, debiendo advertirse que la palabra persona procede de la latina persona, o sea, máscara, lo que cubre algo, la máscara de la existencia una, la revelación de sí mismo bajo una forma. Así que el Padre es el origen y el fin de todo, el Hijo es de naturaleza doble y es el Verbo o la sabiduría, el Espíritu Santo es la inteligencia creadora, que incubó la caótica materia primordial, la organiza en elementos adecuados para la construcción de las formas. Y continúa la señora Bizán. Esta identidad de funciones, con tal diversidad de nombres, demuestra que no se trata de una mera semejanza externa, sino de la expresión de una verdad íntima. Hay algo de que esta triplicidad es una manifestación, algo cuya huella debe encontrarse en la naturaleza y en la evolución, y que al ser reconocido haga inteligible el progreso humano, las etapas de desarrollo de la vida. Además, en el lenguaje simbólico universal, las personas se distinguen por ciertos emblemas y por ellos pueden reconocerse bajo la diversidad de formas y de nombres. Otro punto más debe recordarse antes de terminar el examen exotérico de la Trinidad, a saber que en relación con todas estas trinidades hay una cuarta manifestación fundamental, el poder de Dios, la cual tiene siempre una forma femenina. En el hinduismo, cada persona de la Trinidad tiene su poder manifestado, por donde lo uno y los 6 aspectos indicados constituyen el Sagrado 7. Juntamente con muchas trinidades aparece una forma femenina, especialmente relacionada con la segunda persona, y en este caso se da el Sagrado Cuaternario. Veamos ahora la verdad interna, la verdad esotérica. Dice la señora Bizán. Lo uno viene a manifestarse como el ser primero, el Señor que existe por sí mismo, la raíz del todo, el Padre Supremo, la palabra voluntad o poder. Parece la mejor para expresar esta primaria revelación de sí mismo, porque hasta que no haya voluntad de manifestarse, no puede haber manifestación, y hasta que no haya voluntad divina, hasta que no haya voluntad divina, que es primero. Así, el poder es guiado por la sabiduría. Por eso está escrito que, comillas, sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así que la sabiduría es de naturaleza doble, como se verá pronto. Cuando los aspectos voluntad y sabiduría se han revelado, un tercer aspecto debe seguir para hacer a aquellos efectivos, o sea, la inteligencia creadora, la mente divina en acción. Un profeta judío escribió, comillas, el que hizo la tierra con su poder, compuso el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. La referencia a las 3 funciones es muy clara. Estos 3 son inseparables, indivisibles, 3 aspectos del uno. Sus funciones pueden imaginarse separadamente para mayor claridad, pero no pueden desunirse. Cada una es necesaria y está presente en las demás. En el primer ser, la voluntad, el poder, predomina como característica, pero la sabiduría y la acción creadora están también presentes. En el segundo ser, la sabiduría es predominante, pero el poder y la acción creadora no les son menos inherentes. Y en el tercer ser predomina la acción creadora, mas también se hallan en él el poder y la sabiduría. Y aunque se haga uso de las palabras primero, segundo y tercero, porque los seres se manifiestan así en el orden del tiempo, en la sucesión del propio desenvolvimiento, sin embargo, en relación a la eternidad, se les considera iguales y en dependencia mutua. Comillas, ninguno es mayor ni menor que el otro. Así que esta Trinidad es el Yo divino, el Espíritu divino, el Dios manifestado, el que era y que es y que ha de venir, comillas, y es la raíz de la triplicidad fundamental de la vida, de la conciencia. Pero hemos visto que hay una cuarta persona femenina, en algunas religiones una segunda Trinidad, que es la Madre. Es esta la que hace posible la manifestación.
es la que constituye en lo uno la eterna raíz de la limitación y de la división, la cual cuando se manifiesta es llamada materia. Es el no yo divino, la materia divina, la naturaleza manifestada, considerada como uno hace el cuarto, el cual posibilita la actividad de los tres, de cuyas operaciones constituye el campo por razón de su infinita divisibilidad, y es a la vez la sierva del Señor, entre comillas, y también la madre, pues su sustancia para formar el cuerpo de aquel, el universo, con la virtud del Altísimo la cobija. Examinada con atención, se ve que también ella es triple, o sea, que tiene tres aspectos inseparables sin los cuales no podría existir, y estos son estabilidad, o sea, inercia o resistencia, movimiento y ritmo. Se le llama las cualidades fundamentales o esenciales de la materia. Solo ellas pueden hacer efectivo el espíritu. Por esto se las ha considerado como los poderes manifestados de la Trinidad. La estabilidad o inercia suministra la base, el punto de apoyo de la palanca. El movimiento se manifiesta enseguida, pero solo podría hacer el caos. Entonces se impone el ritmo. Y aquí pues la materia en vibración, apta para ser modelada y recibir forma. Cuando las tres cualidades están en equilibrio, es lo uno, la Virgen Madre improductiva. Cuando la virtud del Altísimo la cobija y el aliento del Espíritu viene sobre ella, las cualidades se desequilibran y entonces se hace ella la Divina Madre de los mundos. La primera acción mutua acontece entre ella y la tercera persona de la Trinidad, pero la acción de ésta adquiere aquella aptitud para producir formas. Entonces se revela la segunda persona, quien se reviste de los materiales así proveídos, y de este modo se constituye en mediador, enlazado en su propia persona el espíritu y la materia, el arquetipo de todas las formas. Solo por su medio se revela la primera persona como padre de todos los espíritus. Ahora es ya posible entender cómo la segunda persona de la Trinidad del Espíritu es siempre dual. Ella es quien se reviste de materia, apareciendo en ella, por lo tanto, las mitades gemelas de la divinidad en unión, no como uno. De aquí que sea también ella sabiduría, pues la sabiduría del lado del espíritu es la razón pura que se reconoce a sí misma como el yo uno y a todas las cosas en su yo, y del lado de la materia es amor, que mantiene unidas las formas de diversidad infinita, y de cada forma constituye una unidad, no un mero cúmulo de partículas. Es el principio de atracción que sostiene los mundos y de todo cuanto en ellos existe, en orden perfecto y equilibrio. Esta sabiduría de la cual se ha dicho que, comillas, potente y suavemente ordena todas las cosas, que sostiene y conserva el universo. En el sistema de símbolos que en todas las religiones se encuentra, se ha considerado el punto, lo que solo tiene posición, como símbolo de la primera persona de la Trinidad. A propósito de esto, observa San Clemente de Alejandría que si sustraemos de un cuerpo sus propiedades, luego su profundidad, después su longitud y enseguida su latitud, en comillas, el punto que queda es una unidad que, por decirlo así, tiene posición. Si de ella sustraemos la posición, quedaría el concepto de unidad. Él brilla en el fondo de las tinieblas infinitas, punto de luz, centro de un futuro universo, unidad en la cual todo existe sin separación. Así que la materia que ha de formar el universo, campo de su labor, es determinada por la vibración oscilatoria del punto en todas direcciones. Vasta esfera llamada limitada por su voluntad, por su poder. Este es el hacer, entre comillas, la tierra con su poder, que dijo Jeremías. Así el símbolo pleno es un punto dentro de una esfera, representando comúnmente por un punto dentro de un círculo. La segunda persona es representada por una línea, un diámetro de un círculo, o sea, una simple vibración completa del punto, línea que atraviesa igualmente la esfera en toda dirección. Esta línea, al dividir el círculo en dos mitades, simboliza también su dualidad, esto es, que en la segunda persona, la materia y el espíritu, que constituyen una unidad en la primera persona, son visiblemente dos, aunque unidas.
La tercera persona se representa por una cruz formada de dos diámetros que se cortan en el ángulo recto dentro del círculo. O sea, la segunda línea de la cruz separa la parte superior del círculo de la inferior. Esta es la cruz griega. Cuando se representa la Trinidad como una unidad, se emplea el triángulo o bien inscrito en un círculo o bien libre. El universo se simboliza por dos triángulos unidos, el que representa la Trinidad del Espíritu con el ápice hacia arriba y el que representa la Trinidad en la materia con el ápice hacia abajo, cuando se figura con colores. El primero es blanco, amarillo, dorado o el color de la llama, y el segundo negro o de algún color muy oscuro. Ahora podrá seguirse el proceso cósmico sin dificultad. El 1 se ha hecho 2, el 2 3 y la Trinidad se revela. La materia del universo ha quedado demarcada y aguardando la acción del Espíritu. Esto es el principio, entre comillas, del Génesis, cuando entre comillas creó Dios el cielo y la tierra. Expresión más adelante aclarada por la repetida frase de que, comillas, Él echó los cimientos de la tierra. Solo quedaba hecho el mojonamiento del material, el mero caes sin forma y vacío. Después comenzó la obra de la inteligencia creadora, el Espíritu Santo, que era llevado sobre las aguas, entre comillas, el vasto océano de materia. Así él fue la primera actividad, aunque era la tercera persona, punto este de la mayor importancia. Esta obra, dice la señora Bizan, se declaraba a menudo en los misterios, mostrándose la preparación de la materia del universo, la formación de los átomos, la constitución de sus agregados, la reunión de estos en elementos y la agrupación a su vez de estos últimos en sus compuestos gaseosos, líquidos y sólidos. La labor que abarca no solo la clase de materia llamada física, sino también la correspondiente a todos los estados más sutiles de los mundos invisibles. Además, él, como espíritu de la inteligencia, entre comillas, concibió las formas en que aquella había de modelarse, mas no construyó las formas, sino que en función de la inteligencia creadora produjo las ideas de ellas, los prototipos celestiales, como comúnmente se les llama. Esta es la tarea descrita cuando se dice que él extendió los cielos con su inteligencia. La obra de la segunda persona sigue a la de la tercera. Por virtud de su sabiduría compuso el mundo, construyendo los globos y todas las cosas que en ellos hay. Todas las cosas por él fueron hechas. Ella es la vida organizadora de los mundos y todos los seres tienen en ella su raíz. La vida del Hijo, así manifestada en la materia, preparada por el Espíritu Santo, otra vez el gran mito de la encarnación, es la vida que construye, conserva y sostiene todas las formas, porque Él es el amor, la fuerza atrayente que da cohesión a las formas, haciéndolas capaces de crecer sin modularse, conservador, sostenedor, salvador. Por eso todas las cosas deben de ser sujetadas al Hijo, todo ha de reunirse en Él. Por eso, comillas, nadie viene al Padre sino por Él. Porque la obra de la primera persona sigue la de la segunda como la de esta a la de la tercera. A la primera se la llama Padre de los Espíritus, Dios de los Espíritus de toda carne, y suyo es el don del Espíritu Divino, el verdadero yo del hombre. El Espíritu humano es la vida divina del Padre vertida, derramada en el vaso que el Hijo construye de los materiales vivificados por el Espíritu. Y este Espíritu del hombre, proviniendo del Padre, de que ser el Hijo y el Espíritu Santo, es como él mismo, una unidad, con los tres aspectos en uno. Así está el hombre verdaderamente hecho a nuestra imagen y semejanza, comillas. Y así es capaz de hacerse, comillas, perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y añade la señora Bizan, tal es el proceso cósmico, repetido en la evolución humana, ya que es arriba como es abajo. Así que la Trinidad espiritual del hombre, hecha semejanza de la divina, tiene que exhibir las divinas características. Y así encontramos en él el Padre, que ora en su forma más elevada de voluntad, ora en su forma inferior del deseo, de impulso a su evolución. También encontramos en él la sabiduría, la razón pura, cuya expresión en el mundo de las formas es el amor, y finalmente la inteligencia o mente, que es la energía activa modeladora. Así vemos que la manifestación de estas características en la evolución humana procede de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera.
La masa de la humanidad se está desenvolviendo, la mente, evolucionando la inteligencia, cuya acción separadora podemos observar en todas partes, aislando los átomos humanos, por así decirlo, y desarrollando a cada uno separadamente a fin de que lleguen a ser materiales apropiados para la construcción de una humanidad divina. Solamente este punto ha alcanzado hasta ahora la especie humana, y en él aún estamos trabajando. Si nos fijamos en una exigua minoría de nuestra raza, veremos cómo está despuntando en ella el segundo aspecto del espíritu divino del hombre, al cual se refiere el cristianismo al hablar del Cristo en el hombre. Su evolución se verifica, como hemos visto, después de la primera de las grandes iniciaciones, por lo que la sabiduría y el amor son los distintivos del iniciado, los cuales brillan más y más conforme se va desarrollando este aspecto del espíritu. Entonces se hace cierto una vez más que nadie viene al Padre sino por mí, pues solo cuando la vida del Hijo está tocando a plenitud puede él rogar: ahora pues, Padre, glorifique tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuvo cerca de ti antes que el mundo fuese. Y sube el Hijo al Padre, se hace uno con él en la gloria divina y comienza su existencia propia, la existencia inherente a su naturaleza divina, desarrollada desde la semilla a la flor, porque, comillas, como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Así que él convierte en Cristo vivo de conciencia en la vida de Dios, centro capaz de existir como tal, no sujeto ya a las limitaciones de su existencia primitiva, ensachándose en conciencia divina, mientras conserva toda la identidad de su vida como centro vivo de fuego dentro de la llama divina. En tal evolución entra la posibilidad de encarnaciones divinas en el porvenir, del mismo modo que una evolución idéntica en el pasado hizo posibles las divinas encarnaciones en nuestro propio mundo. Estos centros vivos no pierden su identidad ni la memoria de su pasado, ni cosa alguna de lo que han experimentado en su larga vida, y tales seres, conscientes de sí mismos, pueden surgir del seno del Padre, revelarse para la ayuda de la humanidad. Han llevado en sí la unión del espíritu y la materia, dualidad de la segunda persona, por lo que las encarnaciones divinas de todas las realidades están relacionadas con la segunda persona de la Trinidad, y aquí puedan con facilidad volver a revestirse para la manifestación física y hacerse hombres de nuevo. Han conservado esta naturaleza de mediadores, constituyéndose así en el eslabón entre la Trinidad celeste y la terrestre. Entre comillas, Dios con nosotros, han sido siempre llamados. Estos seres, frutos gloriosos de anteriores universos, pueden venir al mundo actual con las perfecciones de su sabiduría y de amor divinos, con la memoria de su pasado, capaz por esta razón de perfectos ayudadores de todos los seres vivos, pues conocen todos los pasos del progreso por haberlos ellos andado, y hábiles para auxiliarlos en cualquier coyuntura, pues las han pasado todas, comillas, por cuanto él mismo padeció al ser tentado, eso de eso para socorrer también a los que son tentados. Y añade la señora Vicen: una humanidad posterior a ellos corresponde la posibilidad de su encarnación divina. Ellos descienden después de haber subido a fin de ayudar a otros que suban a su vez. Conforme entendemos estas verdades y algo del sentido de la Trinidad arriba y abajo, lo que un tiempo era dudo e ininteligible dogma se convierte en verdad viva y vivificadora. Solo por la existencia de la Trinidad en el hombre se hace inteligible la evolución humana, dejándonos ver cómo se desenvuelve la vida de la inteligencia y luego la vida del Cristo. En este hecho está fundado el misticismo y la esperanza cierta de que conoceremos a Dios. Así lo han enseñado los sabios, y a medida que recorremos el sendero que ellos nos han mostrado, reconocemos la verdad de su testimonio. Este, pues, es un breve resumen del significado que tiene la doctrina de la Trinidad en todas las religiones.